Consejos ergonómicos relacionados con los trastornos musculoesqueléticos. Un nombre muy interesante. Eh, Adicionalmente a lo que me dijo Robert, maestría de ergonomía en la Universidad de Girona y soy peruano, soy perito ergónomo por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona. Es un tema de ergonomía, aparte de saber el tema de ergonomía, el perito ergónomo es el que en los juicios tiene que ir como experto de los trabajadores que dicen musculoesqueléticas. Entonces, defiende a los trabajadores o al empleador. Y es un tema que viene mucho de España, donde la ergonomía está más desarrollada, ando en Perú. Y también soy miembro de la Sociedad Peruana de Ergonomía, Sopergo, el año 2011, ¿no? Eh, Bolivia ya tiene una sociedad de ergonomía, que bienvenidos a los bolivianos que ya tienen una sociedad, que también pertenece a la UNAERGO como Perú, que es la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Todos pertenecemos a la IEA, que es la Asociación Internacional de Ergonomía Mundial. Bueno, vamos a hablar hoy día de ergonomía. He traído algo de ergonomía en construcción también, para ver cómo se desarrolla la ergonomía, los tipos de ergonomía, los mapas conceptuales, los peligros ergonómicos, los factores de riesgo, y he traído un poquito de ergonomía en construcción, ergonomía para el trabajador administrativo, lo último en ergonomía que a través de los monitoreos se está usando la inteligencia artificial. Vamos a hablar de todo eso hoy día. El 14 de abril, para que ustedes sepan, es el Día del Ergónomo Peruano, es cuando se creó Sopergo, ya tiene 18 años ya desarrollando la ergonomía en el Perú. Y un agradecimiento también a CENEA, que es mi alma mater, ¿no? Y es el Centro de Ergonomía Aplicada de Barcelona, y donde pueden encontrar mucha información de ergonomía, donde también dejo su página para que puedan visitarlo. Bueno, el OIT del año 2019 nos indica que 7.500 millones de personas mueren cada día debido a condiciones de trabajo inseguras e insalubres. 1.000 por accidentes de trabajo y 6.500 por enfermedades profesionales. Dentro de todo este grupo de 6.500, tenemos un grupo importante, no de muertes por enfermedades subprofesionales, pero sí por trastornos musculoesqueléticos. Aproximadamente 1.710.000.000 de personas tienen en el mundo trastornos musculoesqueléticos. Y eso equivale del 5 al 7% de las muertes a nivel mundial. O sea, si pusiéramos los trastornos musculoesqueléticos a las muertes del mundo, según la OIT, es del 5 al 7% de las muertes son tienen las personas trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué es la ergonomía? La OIT nos dice de que el 80% de la población trabajadora mundial se enfrenta a problemas de dolor de espalda en algún momento de su vida laboral, por ejemplo. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que el dolor de espalda es la segunda razón para las visitas al médico después de las afecciones respiratorias, y es superada solo por el parto como una razón para la hospitalización. Entonces, del tema ambulatorio de las visitas es la segunda razón, y en hospitalización también es la segunda, todo lo que es dolores de espalda. Pero, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía deriva de dos palabras griegas, ¿no? Ergo, que significa trabajo, y nomos, que significa leyes o reglas. Yo junto ambas, me sale leyes o reglas del trabajo. Entonces, lo que hace la ergonomía es el estudio del trabajo, ¿de acuerdo? La ergonomía tiene más de 100 años, pero se desarrolló más en la Segunda Guerra Mundial, les cuento. Tanto científicos americanos como nazis usaron la ergonomía para poder meter más soldados a aviones y tanques. Luego de la Segunda Guerra Mundial viene la expansión de la ergonomía en diferentes sectores como agricultura, construcción, minería, y actualmente se usa para todos los sectores, ya que la ergonomía busca adaptar el trabajo al hombre, considerando las limitaciones físicas y mentales del hombre en el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué busca la ergonomía? Adaptar el trabajo al hombre. Y es interesante, ¿no? Porque a veces, por la tecnología, puedo tener personas que no están adaptadas al trabajo. Por ejemplo, digamos de que he conseguido una máquina para una máquina distribuidora para poner chapas a las botellas, ¿no? Y la he comprado de Holanda o de Italia, ¿no? Y cuando la traigo acá, la llevo a Bolivia, por ejemplo, quizás el promedio de talla de de un trabajador holandés, no es el mismo promedio de talla que un trabajador boliviano.
Eso se llama antropometría y es parte de la ergonomía física biomecánica. Entonces, como no sé el tamaño para mi máquina, tengo una máquina donde pongo a un trabajador boliviano y el trabajador boliviano tiene que trabajar con las manos encima del hombro. Eso se llama postura forzada. Y esa postura forzada va a dar inicio a una molestia musculoesquelética. Y si con el tiempo no controlo la molestia musculoesquelética, puede dar inicio a un trastorno musculoesquelético, un manguito rotador, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante la ergonomía. Entonces, es una ciencia que estudia el trabajo, cómo la gente hace el trabajo, la forma en que lo realiza. No solamente cómo lo hace y la forma, sino también el lugar, el ambiente, las condiciones ambientales del puesto, las herramientas, el equipo que usa, inclusive la carga mental o los aspectos psicosociológicos de la situación del trabajo. Murray nos decía en 65 que la ergonomía es el estudio del ser humano en su ambiente laboral. Y Granger me decía que es el estudio del comportamiento del hombre en su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué busca la ergonomía? La ergonomía busca, en primer lugar, reducir el sufrimiento, ¿no? Eliminar o reducir lesiones o enfermedades ergonómicas, llamadas también trastornos musculoesqueléticos o desórdenes musculoesqueléticos en Estados Unidos y otros países, DTA, por tensiones físicas repetitivas. Evitar accidentes y obviamente que si yo adapto el puesto de trabajo al trabajador, el trabajador va a tener los medios para poder trabajar mejor. Por lo tanto, va a aumentar su eficiencia y si aumenta su eficiencia, va a aumentar la productividad de la empresa. Entonces, la ergonomía busca incrementar la salud del trabajador, incrementar su seguridad para que no tenga accidentes de trabajo y aumentando la salud del trabajador, vamos a aumentar la calidad de vida del trabajo. Y aumentando su seguridad, vamos a aumentar su bienestar, creando productividad al trabajador, incrementando la productividad de eficiencia en la empresa. Y también vamos a disminuir, ¿qué vamos a disminuir? El ausentismo de trabajadores por errores que puedan cometer, costos por incapacidad por monotonía y repetitividad de la tarea, y también esto genera estrés laboral, por lo tanto la ergonomía también sirve para la disminución del estrés laboral. OSHA, que es el Departamento de Safety, que significa Occupational Safety and Health Administration, nos dice que la ciencia y la ergonomía tienen como fin adaptar el trabajo al hombre mediante el diseño de tareas y herramientas que contemplen las habilidades y limitaciones del trabajador. O que dice adaptar el trabajo y lugar de trabajo al hombre mediante el diseño de tareas y herramientas, ¿no? Y llegamos a la definición actual de la Asociación Internacional de Ergonomía, que nos dice que es una ciencia aplicada multidisciplinaria, porque nos ayudan los ingenieros, nos ayudan médicos, nos ayudan los psicólogos, nos ayudan los diseñadores industriales, nos ayudan los terapeutas, nos ayudan los fisioterapeutas, todos ayudan y nos da una definición un poco más grande del ser humano, ya que dice que tiene como finalidad que el trabajo, los sistemas, ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona para optimizar su seguridad y confort. Entonces no solamente ya habla de adaptar el trabajo, sino también habla de adaptar el sistema de organización de la empresa, la organización, productos que se hagan, las condiciones ambientales se adapten, ¿no? A todas las capacidades y limitaciones. Y esta adaptación de los medios para que los trabajadores trabajen de manera más ideal en su puesto de trabajo, obviamente genera mayor eficiencia en la empresa, mayor productividad. La guía define entonces como la ergonomía algo muy grande, ¿no? Y lo separa ergonomía. Entonces, estamos hablando de que la ergonomía es tan grande que tenemos 4 tipos diferentes de ergonomía.
la ergonomía física, la ergonomía ambiental, la ergonomía cognitiva, que es la carga mental, y la ergonomía de empresa, la ergonomía organizacional. Y estas cuatro ergonomías conviven en el puesto de trabajo del trabajador. Hay que buscar que se adapten al trabajador. La ergonomía física tiene una carga física que tiene que ver con la lógica. ¿Qué es la carga fisiológica? Es el gasto metabólico que yo hago en un puesto de trabajo. Las posturas que tenga, esfuerzos que haga, los movimientos repetitivos del miembro superior, la manipulación manual de cargas y la fatiga. No es lo mismo trabajar en un turno de 8 horas de 12 horas. No es lo mismo trabajar de día o de noche. Entonces va a estudiar toda la parte fisiológica del ser humano. La antropometría que les he dicho, que es la de la persona respecto al puesto de trabajo. Diseño de puestos de trabajo, las dimensiones, los planos de alcance y el diseño del producto. Importante las dimensiones del puesto de trabajo. Les voy a poner un ejemplo, y que pasó en mi trabajo diario, ¿no? Nosotros teníamos una empresa peruana de transporte público, buses, ¿de acuerdo? Que tenía mucho ausentismo en los conductores. Y este ausentismo eran por molestias musculoesqueléticas en la zona baja de la espalda, la zona lumbar. ¿De acuerdo? Nosotros, yo les cuento que trabajo en un corredor de seguros, soy el gerente de VP del área de seguridad y salud ocupacional de un corredor de seguros, que es una interempresas y las compañías de seguros. Entonces, habíamos visto una siniestralidad en la póliza del seguro y en una póliza que habían visto muchas personas, habían tenido ausentismo por este tema, latigar y molestias musculoesqueléticas en zona lumbar, ¿no? Entonces, bueno, preguntamos al cliente, le dijimos, ¿qué ha pasado con los conductores que estamos viendo la póliza? Se está desviando, ¿no? Entonces nos dijeron, sí, no sabemos, lo que dicen, aducen es dolor en la zona baja de la espalda y nada más. Y cuando van al médico, el dolor es agudo y les da entre 5 a 7 días de descanso médico. Bueno, comencemos a evaluar, pues, ¿no? Todo el sitio de trabajo y vimos y vimos de dónde venían los buses venían de China, ¿de acuerdo? La antropometría, medimos a los conductores en diferentes alturas, la altura de la persona, y una altura hipoplitea, que tiene que ver desde que termina la espalda hasta la rodilla, ¿no? Que es la altura de la persona sentado hasta el ángulo del codo. Es una medición, por ejemplo, de la antropometría, tiene muchas, pero una se llama la altura poplitea. Entonces medimos 5 dimensiones, ¿de acuerdo? Y luego medimos el asiento. Y, oh sorpresa, como el bus era de procedencia, esas dimensiones del asiento eran muy pequeñas para un trabajador peruano. Entonces, el conductor no había del asiento, porque eso hay que hacerlo con mantenimiento, entonces trabajaba en unas condiciones que no eran las ideales para la talla del trabajador peruano. Y el trabajar en unas dimensiones diferentes hizo que tenga molestias musculoesqueléticas ya con idas al doctor, ¿no? Con descansos médicos, porque no era lo ideal trabajar en ese asiento. Descubrir qué es lo que había pasado, se mandaron, el área de mantenimiento intervino en los buses, cambió el asiento del conductor, que, oh sorpresa, venía asiento para modificarlo de acuerdo a dimensiones de personas. Es decir, venía un asiento ya por antropometría ya hacerlo más grande o más pequeño y por lo tanto se adecuó el asiento. Y una vez adecuado el asiento, se disminuyó un 90% los descansos médicos por temas lumbares.
un uso de la antropometría. Lamentablemente, actualmente, solo Colombia tiene unas tablas antropométricas del trabajador colombiano. Otros países como Japón o Estados Unidos, como España, tienen tablas antropométricas de todos los trabajadores. Perú no, Bolivia tampoco, poco. Ecuador tampoco. Entonces, cuando nosotros queremos ver cuál debe ser el promedio para un puesto de trabajo, para las dimensiones de diseño de un puesto de trabajo, tenemos que recurrir a tablas similares con poblaciones similares. A veces agarramos Japón, pero Japón son más pequeños. A veces agarramos Colombia, puede ser, ¿no? Pero ya veremos, ya en algún momento crearemos tablas de países. Entonces, la carga física también tiene que ver con la antropometría, con el diseño de puestos de trabajo, las dimensiones, los planos de alcance, y tiene que ver con la biomecánica, todo lo que es fuerzas, palancas, el sistema hombre-máquina o las molestias musculoesqueléticas, ¿no? Parte tiene que ver con la carga física. También es importante la carga ambiental, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la ergonomía, todas las condiciones ambientales del puesto de trabajo y que tiene una línea muy delgada con la higiene, ¿no? En el curso que nosotros hacemos en el diplomado, abarcamos, ¿no? Tanto la ergonomía física como la ergonomía ambiental. Vemos, por ejemplo, lo que es el confort acústico o el ruido, de los cuales en Bolivia ya hay normas que señalan cuánto debe ser el ruido máximo según la de Estados Unidos. Vemos temas de vibración, que puede ser de cuerpo entero, mano-máquina. Vemos temas de ambiente térmico, vemos temas de iluminación o confort lumínico, radiaciones electromagnéticas, polución química y o biológica. Eso tiene que ver con la carga ambiental. Por ejemplo, la iluminación, ¿no? La iluminación nos dice de que el ambiente de trabajo para un trabajador administrativo, digo, que trabaje en una oficina, debe ser de al menos 300 lux. El no tener 300 lux en un ambiente de trabajo podría ocasionar fatiga visual. O el tener un exceso de lux, unos 800 a 1000 lux, podría causar deslumbramiento. Y también existe la fatiga visual por deslumbramiento, ¿no? Otro tipo de ergonomía es la ergonomía cognitiva, que tiene que ver con la carga mental, que es el nivel de información, el nivel de atención, la abstracción, la responsabilidad, el procesamiento de la información y el software, ¿no? Que tiene que ver en que la persona tiene que tener al momento de desarrollar sus funciones. Y como ergonomía de la organización, tenemos dos cargas. La carga psíquica, que tiene que ver con el estrés laboral, el clima, la presión del tiempo, la resiliencia, se ha mostrado mucho en la pandemia, la minuciosidad, la complejidad de las expectativas y el envejecimiento. Y también tiene que ver con la organización, las cargas organizacional, ¿no? Que tiene que ver con los horarios, los turnos, los descansos, la rotación, las sanciones, los espacios sociales, la motivación, el rol de la persona en la organización y la información. Estos cuatro tipos de ergonomía conviven en el puesto de trabajo y tengo que evaluarlos. Vamos a hablar de ergonomía física biomecánica para adentrarnos en un tema, ¿de acuerdo? Que es la que más se nota ahorita y es la que más siniestralidad o accidentabilidad tiene en el mundo. Este es el estudio de condiciones de trabajo de España. Los ha sacado cada 5 años, el 2005, el 2010 y el 2015. Lamentablemente, el 2020 no lo hicieron por el tema de la pandemia. Y vemos de que el peligro de, movimientos repetitivos de manos o brazos está presente en el 64, luego 67 y por último 69% de los puestos de trabajo en España. Principalmente en construcción con un 85%, agricultura con un 79%,
comercio y hostelería con un 75% e industria con un 73%. El peligro de posiciones forzadas, ya sean dolorosas o fatigantes, ha estado en el promedio de 48, 47 y ahora está con 54%, principalmente en agricultura, claro, imagínense la recolección, todo el día con la espalda doblada, construcción y salud, sector salud. El peligro del levantamiento y transporte de cargas o elevar o mover cargas pesadas estuvo presente en el 40%, después 31% y ahora 37% de los puestos de trabajo, sobre todo en el sector construcción. La bolsa de cemento en mi país, creo que ustedes también siguen 42.5, ¿no? Aunque les cuento de que en Perú acaba de salir una norma de no más 25 kilos, para que las bolsas de cemento ahora pesen 25 kilos. 58% agricultura, 49% comercio y hostelería y 44% industria. Y el peligro ergonómico del levantamiento o transporte de pacientes o personas está alrededor de 12, 6 y ahora 11%. Sobre todo en el sector salud, por el tema de pacientes, y otros servicios, 29%. Entonces vemos de que principalmente las posturas forzadas y la manipulación de cargas está presente en más del 50% de los puestos de trabajo en España. Es un riesgo, un peligro ergonómico y con la probabilidad de que aparezca hay un riesgo y algo se tiene que hacer, ya que si no hago nada, esa molestia musculoesquelética se puede convertir en un trastorno musculoesquelético y ese trastorno musculoesquelético es una enfermedad ocupacional en algunos casos. Si vemos Chile, hay una encuesta de condiciones de trabajo del 2011, que fue la primera encuesta nacional de empleo, no se hicieron más, ¿no? Donde decía el trabajo de pie está en un 73% en hombres y en un 67% en mujeres. La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de Europa, la EU-OSHA, sacó un reporte indicando que los trabajos de pie se consideran forzados, trabajos forzados, siempre y cuando estén más de una hora de pie sin cambiar de postura. Es decir, si la persona está todo el tiempo de pie y no cambia de postura, se considera postura forzada a partir de la hora de trabajo sin cambio de movimiento. ¿Qué se puede hacer? Sencillo, se pueden hacer rondas para que la persona camine, una varilla 30 centímetros para cambiar de posición forzada, piso antideslizante o piso de jeve para evitar el estrés. Entonces, se pueden poner algunas medidas. El trabajo sentado está alrededor del 32% en hombres, 31% en mujeres. Acá la EU-OSHA, esta agencia dice que postura sedente prolongada a partir de 2 horas, ¿no? De estar sentado sin cambiar postura. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de molestias musculoesqueléticas. Debe mantener la vista fija y concentrada, un 50% de hombres, seguro fajas transportadoras, 9% mujeres. Debe sobreforzar la voz, un 11% hombres, un 7.9% mujeres, docencia principalmente. Realiza movimientos repetitivos de cortos periodos de tiempo, un 33% hombres, un 27% mujeres, y arrastra cargas, personas, animales u otros objetos pesados, un 21% hombres, un 9% mujeres, realiza trabajos que las incómodas, 25% hombres, 15% mujeres, y realiza trabajos en que debe alcanzar herramientas, elementos y objetos muy altos o muy bajos, que también es otra forma de postura forzada, 10% hombres, 5% mujeres. Como pueden ver, están los peligros ergonómicos en las empresas. Y por último, este estudio de condiciones de trabajo de Perú, ¿no? Donde me dicen que empezamos por posturas forzadas, las posturas forzadas están presentes en
más del 25% de los puestos, algunas veces, un 14% de los puestos, muchas veces, y un 13% de los puestos siempre, ¿no? 13 más 14 me da 27, 25, más del 50%. La manipulación moral de cargas me dice algunas veces 26%, muchas veces siempre 9%, ¿no? 21 más 25, 46% está presente este peligro. Y los movimientos, 23% algunas veces, 19% muchas veces, y 21% nos da un 60%, alrededor del 60% en lo que es movimiento repetitivo. Muy parecido a la encuesta de condiciones nacionales de trabajo, ¿no? El informe o el paper que se hace da como conclusión que la población económicamente activa urbana de Perú se expone con más la radiación solar, las posturas incómodas o forzadas y los movimientos repetitivos. Trabaja rápido, con poco control y esconde su... además, en los lugares de trabajo no se gestiona la salud ocupacional. Estas condiciones pueden afectar la salud de los trabajadores del trabajo. En Bolivia todavía no tenemos un estudio de la seguridad y salud del punto en el trabajo. Todavía no existe algún estudio sobre esto. Bueno, vamos a entrar a la parte 2, ya factores de riesgo biomecánicos. Vamos a ver si hay alguna consulta, alguna pregunta para ir respondiendo alguna. A ver. ¿Qué vehículos entonces serían más de Sudamérica? Bueno, todos los vehículos ahora tienen las condiciones para poder cambiar el asiento, como decía en este caso de los chinos, para poder adecuar antropométricas, ¿no? En este caso, el asiento lo tuvimos que cambiar, se pudo adecuar el asiento, ya que venía con las dimensiones para otro. Ahora, cuando no existe esto, se tiene que buscar otro asiento y se hace el cambio en el bus del asiento por un asiento para... Entonces dice, eso depende de la antropometría de la población que se utilizará. Sí, es cierto, como no tenemos antropometría, tenemos que usar tablas de otros países y lamentablemente puede haber diferencias en las dimensiones del producto. ¿Cómo se puede presentar en una inspección que si bien el área de trabajo no cumple los niveles mínimos requeridos, el personal se siente cómodo cuando se incrementa este nivel de iluminación a fin de cumplir la normativa? Ah, bueno, eh, lo que pasa es que un sitio con menos lux puede hacer que la persona con mensual, ¿no? Entonces, la parte de gestión de la vigilancia de salud ocupacional tiene que haber los SEMOS ocupacionales y en estos SEMOS tiene que haber un examen de control visual. Si no tengo la cantidad de iluminación requerida para un puesto, la capacidad visual de la persona puede descender y eso lo voy a encontrar en el EM. Ponga la iluminación adecuada. Herramientas para medir los looks del área de trabajo y para las otras áreas de ergonomía. Voy a hablar después de los monitoreos. En la medición del lux se usa un aparatito que se llama luxómetro. Y este aparatito que se llama lux, cantidad de lux del ambiente de trabajo. Según la norma ISO, el luxómetro lo tiene que poner a una distancia de la persona, ¿no? Más o menos para que no haya un tema de interferencia con la luz, o se pone en el punto de acuerdo y se pone en iluminación y se deja hasta que deje de moverse el luxómetro. Y en ese punto queda la cantidad de luz que hay en ese lugar de trabajo. Está la más cercana a los ecuatorianos, que son bajitos. Igual usamos de Japón o la última que están haciendo de Colombia, que tiene bastante avance.
o se trabaja en ambientes contaminados con gases, se puede considerar como algo. El tema de gases es materiales peligrosos. Hay toda, si es un espacio confinado, hay todas unas medidas de protección, ¿de acuerdo? Y esa medición de gases se considera más como higiene ocupacional. Esa es la parte de la higiene para medir los gases que hay en el ambiente de trabajo. Ahora, como decía, ¿no? La higiene y la ergonomía tiene una línea muy delgada. Y si ese gas está presente en el trabajo, ya entraría también a la ergonomía ambiental para buscar el confort ante el gas, que estaría en ese ambiente. Listo. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver la parte de peligros y factores de riesgo biomecánicos. Seguimos con la carga física, seguimos con la ergonomía física. ¿Qué es un peligro ergonómico? Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir una molestia y con el tiempo un daño musculoesquelético. Recordemos que peligro no es sinónimo de riesgo. El riesgo asociado puede ser completamente aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se usa para poder identificar y evaluar la gestión del riesgo? Se usa un instrumento que es una norma ISO, la ISO TR 12295. Esta ISO TR 12295 del año 2014 eh, tiene unas preguntas llave para poder identificar los peligros ergonómicos que hay en un puesto de trabajo. En un puesto de trabajo puede haber hasta 5 peligros ergonómicos del punto de vista de ergonomía física biomecánica. ¿Cuáles son esos 5 peligros ergonómicos que puede haber en un puesto de trabajo? Tenemos manipulación manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje y arrastre de cargas, movimientos repetitivos de extremidad superior y posturas forzadas. Esos son los 5 peligros ergonómicos que pueden estar presentes en un puesto de trabajo. Entonces, esta metodología que estudiamos en el diplomado es de la ISO TR 12295, me va a poder saber cuáles son las preguntas llave para saber si el peligro está presente o no en el puesto de trabajo. Acá está, manual lifting o carrying, pushing o pulling, que es empuje y tracción, upper limb repetitive moments, que es el tema de movimientos repetitivos de miembro superior, static working posture, que es posturas estáticas forzadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a las preguntas llave, yo puedo saber cuántos peligros ergonómicos hay en un puesto de trabajo. Pongamos un puesto de trabajo, digamos un almacenero, una persona que trabaja en el almacén. Yo voy a preguntar a ese almacenero, le voy a preguntar, ¿el almacenero carga algún objeto que pese más de 3 kilos todos los días? Si la respuesta es sí, está dentro de la jornada de trabajo, sí, y toda la jornada de trabajo lo carga. Si las 3 son sí, entonces tiene el peligro de manipulación manual de cargas. Si yo digo, esa carga de 3 kilos la tengo que transportar más de 1 metro, si la respuesta es sí, tengo el peligro de transporte manual de cargas. Si el almacenero en algún momento del día empuja o arrastre un carrito con ruedas, llámese estoca, pato hidráulico, carro, bandeja, carrito, etcétera, tengo el peligro de empuje y tracción de cargas. Si el almacenero hace un gesto con las manos, un mismo ciclo, eh, al menos 1 hora de la jornada laboral o el mismo gesto más del 50% del ciclo de trabajo, es decir, se denomina ciclo a una actividad que se desarrolla durante todo el día en forma de ciclo. Por ejemplo, tengo una persona que tiene que poner, que tiene que hacer las cajas con 2 blisters de pastillas. Llega la faja con el blister, ¿no? Entonces agarro la caja, armo la caja, meto el pastillero a la caja, meto el otro pastillero a la caja, cierro la caja.
y dejo la caja. Sencillamente, ¿qué hago? Agarro la caja, armo en la caja, meto el pastillero, meto otro pastillero, cierro la caja y dejo la caja. Eso se llama ciclo de trabajo, ¿de acuerdo? Si el 50% del ciclo o una hora de la jornada laboral hago los mismos gestos con movimientos repetitivos, entonces tengo el peligro de eh, movimientos repetitivos del miembro superior. Y si estoy en algún puesto de trabajo con posturas forzadas, tengo el peligro de posturas forzadas. Por ejemplo, trabajos arriba del hombro, hombro y codo a la misma altura, cuello más de 25 grados, son posturas forzadas y tendría el peligro de posturas forzadas. Entonces, el almacenero, si hace posturas forzadas, porque quizás los anaqueles están más arriba y tiene que guardar objetos, o saca objetos por debajo de la rodilla, por lo tanto, sí existe el peligro de posturas forzadas. Entonces, un almacenero podría tener hasta los 5 peligros, ¿de acuerdo? Ahora, un trabajador administrativo, ¿qué peligros tiene? A ver, manipulación manual de cargas. ¿Cargo algún objeto que pese más de 3 kilos? No, cargo mi celular, por lo tanto, no tengo el peligro de manipulación manual de cargas. ¿El transporte manual de cargas? ¿Hago algún transporte de la carga? No, entonces no tengo el peligro de transporte manual de cargas. Empuje y tracción, tampoco, porque no llevo ni un carrito. Mi silla tiene ruedas, sí, pero no llevo carga con la silla. Entonces, movimiento repetitivo de extremidad superior. Escribo en la computadora más de una hora al día, hago correos, hago informes, hago más de una hora. Si la respuesta es sí, tengo el peligro de movimientos repetitivos de extremidad superior en el puesto de trabajo administrativo. ¿Hago posturas forzadas? Sí, claro. Administrativo. Agarro mi celular, comienzo a conversar con mi celular, estoy mucho tiempo en el celular y de pronto siento un hormigueo en mi brazo, siento que se me duerme, involuntariamente, inconscientemente cambio la de mano porque se me ha cansado, se me ha adormecido, entonces sí hay posturas forzadas durante el trabajo. Tengo la palma más abajo, no a la altura de mi vista, y estoy todo el día con la espalda doblada. O durante el día agarro y uso mi celular para esto y escribo mensajes en esta postura. En esta postura, mi cabeza, que pesa 12 kilos, puede llegar a pesar hasta 27 kilos y puede ser un trastorno musculoesquelético llamado síndrome del cuello tenso o el test neck o el cuello de mensaje. Entonces, sí, tengo una postura forzada. Entonces, un trabajador administrativo tiene 2 peligros ergonómicos de los 5. Y podríamos, una vez conociendo estas preguntas llave, evaluar cualquier tarea de cualquier puesto de trabajo y poder saber cuántos tengo. También esta evaluación para la gestión del riesgo hay un segundo nivel, que es una evaluación rápida, de Quick Assessment, ¿no? Es una evaluación rápida donde voy a evaluar los factores de riesgo del peligro. Cada peligro es de riesgo, un conjunto de atributos. Puede tener uno o varios. Y estos factores de riesgo incrementan la de que empiece la molestia y luego llegue el trastorno. Y vamos a evaluar los factores de riesgo. Si los factores de riesgo son aceptables, entonces no tengo que hacer nada por ergonomía. Si están presentes o si están críticos, tengo que hacer la evaluación. Esta es la estimación, la evaluación rápida, y tengo que hacer, si son presentes o están críticos, la evaluación del riesgo. Y el monitoreo ergonómico las hacemos también a través de las normas ISO. La ISO 11228 para manipulación y transporte manual de cargas. La ISO 11228-2 para empuje y tracción de cargas. ISO 11228-3 para movimientos repetitivos de extremidad superior. Y la ISO 11226 para... Ahora, no es que haga la norma ISO va a recomendar métodos para poder estimar los factores de riesgo.
Por ejemplo, la ISO 11228-1 me va a recomendar el método Nayos, poder hacer la ecuación de Nayos con aquellos casos de peligro ergonómico de manipulación manual de cargas y transporte manual de cargas. 11228-2 me va a recomendar las tablas de Nokis y Dielo para poder hacer los casos de empuje y arrastre de cargas. La 8-3 me va a recomendar el método OCRA para poder hacer el análisis de los movimientos repetitivos de extremidad superior. Diplomado vamos a aprender también los monitoreos ergonómicos, cómo se hacen, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener software. Lo importante, chicos, es que ustedes aprendan de dónde vienen y qué fórmulas tienen, pero ya no vamos a perder tiempo en hacer las fórmulas. Ya existen softwares, pero hay que saber cómo llenar los software. Y eso lo enseñamos en el diplomado. Y también en el tema de posturas estáticas, en la ISO también señala un método, pero este sí es de la misma ISO. ¿De acuerdo? Ahora, ¿me puede decir alguno que conoce algo de ergonomía? Yo hago método REVA. Ah, perfecto. Método REVA sirve para postura forzada, pero no sirve para movimiento superior. No sirve para manipulación manual de cargas. Yo hago rula. Método rula es un método es subjetivo, igual que el LOWAS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos métodos, si yo los hago, ok, lo voy a algún factor de riesgo, pero quizás el factor de riesgo que no estoy considerando es justamente el que puede provocar el trastorno musculoesquelético. Por eso es importante hacer el ciclo de gestión, ¿no? En Perú, esta norma de la ISO T5, a partir del 15 de noviembre del año pasado, ya es norma técnica peruana. Esta norma de la ISO TR12290 es norma técnica colombiana, ecuatoriana, uruguaya, ¿no? Argentina no, porque la cambió, ya no es la norma espejo de la ISO, hizo algunos cambios, por lo tanto ya no es norma técnica igual que la ISO, es muy parecida. Y pero los demás países que mencioné, Ecuador, Colombia, Perú, ya es norma técnica peruana, y se puede aplicar, ¿no? Eh, en Bolivia no, todavía no hay ninguna norma de ergonomía, pero el camino de las ISO es un camino certificado por más de 75 países, ¿no? Y que 0 años para volver a revisar las normas de ergonomía y volver a decir que están bien o hacer algún cambio. El año pasado, en la ISO 11228-1, en la parte de manipulación manual de cargas, ¿no? Ha habido un cambio, ¿verdad? Que antiguamente se recomendaba que los trabajadores cargaran hasta 50 años, máximo 5 kilos. Sin embargo, el cambio en la normativa es que de 18 a 20 años, los trabajadores carguen máximo de 20 a 45 años, carguen 25 kilos y de 45 a 50 vuelvan a cargar. Ese es el último cambio que ha habido en la ISO 11228-1. Y bueno, acá está, bueno, este es el proyecto del aporte técnico peruano, ya traducía al español, ¿no? Entonces ya hay norma traducida al español y que, o sea, que no la tiene, me la pide y con gusto se la doy. Entonces, esta norma usa este modelo de identificación y evaluación para la gestión del riesgo, donde yo voy a poder identificar los peligros ergonómicos. Si no hay peligro del riesgo, no hago nada con el puesto. Si sí hay peligros ergonómicos, hago la evaluación rápida, la estimación del riesgo. Si los riesgos son aceptables, pero si los riesgos están presentes o son críticos, hago la evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo es el monitoreo ergonómico de factores de riesgo. Una vez, si los factores de riesgo no son críticos, ausencia del riesgo. Pero si los factores de riesgo son críticos, el verdadero uso de la ergonomía, que es el rediseño del puesto de trabajo. Y también tenemos una clave sobre este tema, ¿no?
hay que, una vez conocido el factor de riesgo, tenemos que hacer un rediseño del puesto de trabajo. Me puede decir, pero ver si eso implica ingeniería. No necesariamente. Puede ser, por ejemplo, usando un OCRA, ¿no? Para ver el tema de movimientos repetitivos. No hay pausas, no hay pausas en la jornada diaria de un trabajador y no hay periodos de recuperación, ¿no? Podríamos incluir algunas pausas o periodos de recuperación de la tarea y hemos hecho, y con esto el riesgo vuelve a ser bajo. De esta manera estamos haciendo una pequeña modificación, ingresando periodos de recuperación para que la tarea ahora se vuelva con bajo riesgo. No estoy haciendo ningún cambio de ingeniería, solo he hecho una buena operación de la persona, he agregado pausas al puesto, pero sin embargo he hecho un rediseño de la manera organizativa, ¿sí o no? Pero rediseño. Y por último, siempre que hago un rediseño, tengo que ver si otra vez una evaluación rápida, si hay algún riesgo con el, y si ya no hay ningún riesgo, ya paso a la ausencia del riesgo y ese puesto está con un check y listo. No va a dar un trastorno musculoesquelético, una enfermedad ocupacional. Una pregunta. Nos dice Inés, como se tiene que caminar más en estructuras metálicas y suelo de tierra, ¿se puede considerar riesgo ergonómico? Sí, claro. Eh, Vamos a hacer las preguntas llave y si la persona solamente camina más de 2 horas continuas, estamos hablando de una postura forzada, postura sedente prolongada, ¿no? De caminando más de una hora, si es que no tiene ningún tema de algún momento de descanso o pausa, por lo tanto hay postura forzada de todas maneras, económico. Y podríamos revisar los otros, si hay empuje y tracción, si hay manipulación de cargas y transporte de cargas dentro de la jornada. Pero leyendo el concepto que tú pones, existe el peligro de postura forzada. Eh, sí se escucha. Está. Los software son de ustedes, o sea, los software que se utilizan para tanto el diagnóstico ergonómico ocupacional como para hacer los monitoreos OCRA, NIOSH y de la ISO, son de ustedes. O sea, eso lo pueden usar siempre cada vez que hagan un monitoreo ergonómico. Y sí, puedo pasar la norma al grupo, no hay problema. Entonces, como hemos hablado, ¿cuáles son los peligros ergonómicos que pueden estar presentes en el trabajo diario? El levantamiento manual de cargas, el transporte manual de cargas, el empuje y arrastre de cargas, los movimientos repetitivos de la extremidad superior y las posturas y movimientos forzados. ¿Cuál es el primer paso? Tengo que identificar si están presentes o no en el puesto de trabajo. Ahora, ¿este peligro que yo he identificado puede comportar un trastorno musculoesquelético? Aún no. Hay que evaluar el riesgo. Hay que considerar todos los factores de riesgo que pueden incidir, ya que en un puesto de trabajo pueden estar presentes todos los peligros, algunos o ningunos, y por lo tanto, cada peligro presente debe evaluarse de manera específica mediante la normativa vigente y los métodos adecuados. Claro, yo les dije que cada peligro se usa una ISO, y cada ISO recomienda un monitoreo. Pues, ¿qué pasa? Un puesto de trabajo puede tener 5 peligros ergonómicos y voy a tener que usar de 4 a 5 monitoreos, ya que el NIOSH me sirve para manipulación y transporte. Voy a tener que usar 4 monitoreos ergonómicos para poder evaluar si el puesto es crítico o no. ¿Qué pasa muchas veces? No hago todos los monitoreos. Por cumplir, hago uno, pero no me olvido de evaluar los otros peligros. Y ahí es cuando aparece la molestia musculoesquelética y con el tiempo el trastorno. Esta metodología me permite evaluar cada peligro ergonómico. Ahora, vamos a los factores de riesgo. Ya conocemos los peligros. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Según la norma básica
de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos Disergonómicos de Perú, del año 2008, la RM375, nos dice que es un conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que una persona expuesta a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. Son aspectos relacionados a los peligros ergonómicos: manipulación manual de cargas, sobreesfuerzo o transporte manual de cargas, posturas de trabajo y movimientos repetitivos. ¿Qué es el factor de riesgo? El factor de riesgo ergonómico es una característica del trabajo que puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a que haya presencia simultánea con otros factores de riesgo. Entonces, en el movimiento repetitivo, por ejemplo, el miembro superior, el peligro es el movimiento repetitivo del miembro superior. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Los periodos de recuperación, la frecuencia de la actividad, el número, la duración de la tarea, ¿no? Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Para entenderlos más fácilmente, ahí me gusta llamarlos los peligritos del peligro. ¿De acuerdo? El peligro, movimiento repetitivo del miembro superior. Los peligritos, recuperación, las posturas forzadas de los miembros superiores, la dosis de la actividad. Entonces hay varios peligritos del peligro grande, que es el movimiento repetitivo. Vamos a ver los factores de riesgo, conozcámoslos. Uno que está presente en postura forzada y en movimiento repetitivo, y también en manipulación de cargas, la fuerza, ¿no? Los grandes esfuerzos que causan lesión en un solo movimiento pueden contribuir a ella con el tiempo. Así, levantar pesos muy grandes puede dañar la espalda y otras articulaciones como las rodillas. No se debe sobreestimar la fuerza y se debe pedir ayuda o traer otros equipos que faciliten la tarea. ¿No? En manipulación manual de cargas, por ejemplo, cuando yo cargo peso, sí, yo debo cargar peso doblando las rodillas para utilizar el músculo de los muslos, ya que si cargo peso doblando la espalda, de acuerdo, estoy cargando con los músculos que hay entre los anillos discales. Simplemente para que ustedes sepan, si yo cargo 25 kilos, cuando yo cargo con la espalda, son 6 veces más, es 375 kilos. Y yo estoy cargando que le meto de newtons a la espalda. En cambio, si yo cargo con 25 kilos con los muslos, es 3 veces más, son 75 newtons que estoy cargando con las piernas. También la generación de fuerzas internas en segmentos articulares de gran intensidad o con una frecuencia significativa. Por ejemplo, ejemplos habituales de realizar fuerzas en las empresas son, aparte de las operaciones de manipulación manuales de carga, accionar válvulas, accionar controles, maquinaria de equipo, herramienta como los taladros, como el tema de las ariles, ¿no? Herramientas de poder o herramientas eléctricas en las empresas. Estas fuerzas internas que se producen dentro del cuerpo eran por la realización de esfuerzos debido a la necesidad de realizar fuerzas externas, seguramente para mover cosas, así como posturas. Entonces, nosotros cuando vemos fuerza en un puesto de trabajo, tendríamos que pensar cómo automatizar la fuerza, o buscar alguna herramienta que contribuya a realizar menos fuerza para obtener el resultado esperado. Entonces, siempre que encontremos fuerza, tenemos que pensarla o cómo reducirla a través de alguna herramienta. Otro factor de riesgo, la alta frecuencia de movimientos. Las tareas repetitivas también pueden producir lesiones ergonómicas. Hacer la misma tarea todo el día y sin pausas puede afectar las articulaciones, tendones, etc. Ejemplos frecuentes de movimientos o acciones en el entorno laboral son coger un objeto y posicionarlo, ¿no? Una faja transportadora, por ejemplo, en una empresa de pan, tengo que coger los panes ya embolsados para meterlos en la caja. Panes, y voy poniendo la caja de 6 y haciendo una ruma de 24, ¿no?
Entonces tengo que coger 6 de esta manera, 6 de esta manera, 6 de esta manera, 6 así. Hago 24 y cierro la caja. Es un movimiento repetitivo, ¿de acuerdo? Entonces la alta frecuencia, aunque las acciones que se realizan no impliquen eso significativo, la repetitividad puede afectar las características mecánicas de estos tejidos. Por ejemplo, entre coger un objeto y posicionarlo, hacer muchas otras acciones técnicas, girar, doblar, introducir, apretar, empujar, abrir, cerrar, estirar. Por eso es importante, estudiemos el tema de movimientos repetitivos, es contar las acciones técnicas que tenemos con ambas manos. Cuando yo hago el monitoreo, voy a sacar el índice de la mano derecha y el índice de la mano izquierda para saber cuánto sale ese índice. Sale un número. Si ese número 2.5, entonces estamos hablando de que es un riesgo muy alto. Y como es un riesgo muy alto, tengo que buscar alguna manera de reducir. Entonces, siempre cuando encontremos alta frecuencia de movimiento en los puestos de trabajo, debemos identificar qué acciones no son imprescindibles para hacer y en aquellas que lo son, replantearlo para reducirlas. Una forma interesante es de que nosotros tenemos dos manos y muchas personas solo trabajan con un. Entonces, aunque el trabajador sea diestro o zurdo, su otra mano también tiene muchas capacidades. Por lo tanto, podríamos algunas acciones, si siempre se hacen con la derecha, pasarlas a la izquierda, para que así hayan menos acciones técnicas por la derecha y de esta manera, ¿no?, de alta frecuencia de movimientos. Otro factor de riesgo, la duración. Cuanto más tiempo se esté exigiendo al cuerpo a lo largo de la jornada laboral, más riesgo va a haber. Evidentemente, trabajando a media jornada, los económicos se reducen porque se reduce el tiempo de exposición, pero también tiene buen resultado capacitar al personal para realizar tareas administrativas, laboral. De esta forma, la duración de las tareas con exigencia física se van a reducir. Un tema importante es la dosis de exposición, ¿de acuerdo? Y esto puede generar que el riesgo sea más alto en el puesto de trabajo. Yo les cuento, a raíz de la pandemia, sobre todo textiles, de acuerdo, y empresas de vidrio, cambiaron la jornada laboral. En el Perú la jornada laboral es de 48 horas, ¿ya? Y trabajan todos los días 8 horas. 8 por 6, 48, ¿de acuerdo? Pero por evitar contagios, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue, en vez de trabajar 6 días, vas a trabajar 4. 8 horas diarias, vas a trabajar 12. 4 por 12, 48. ¿De acuerdo? Y así llega menos gente a la planta, tengo más espacios con mayor distanciamiento para evitar contagios. Bueno, ya pasaron 2 años de la pandemia y algunos lugares se quedaron con esa jornada y lamentablemente ahorita estamos viendo accidentabilidad o siniestralidad, como quieran llamarlo, en ese tipo de industrias por el UCI. El trabajar 12 horas incrementa la probabilidad de tener molestias musculoesqueléticas e incrementa los trastornos musculoesqueléticos. Por tanto, ninguna jornada que sea mayor a 8 horas va a ser no riesgo bajo. Pero siempre cuando hay más de 8 horas de trabajo, ese riesgo al toque se intensifica. Igual me pasó en minería. En minería también, por el tema de en vez de trabajar 7 por 3 o trabajar 15 por 2 o trabajar 21 por 8 por 7, aumentaron las jornadas en minería a 2 meses prácticamente, 45 por 15, 60 por 15. Este aumento de jornadas, este exceso de jornadas prolongadas, también causó molestias musculoesqueléticas en el sector. Por ejemplo, puestos o tareas se puede hacer en la empresa. ¿Qué se puede hacer? Rotación entre diferentes puestos o tareas que requieren exigencia física para normalmente la exposición de la duración de la exposición, ¿no? Entonces, yo puedo rotar algunos puestos, pero si yo roto de un puesto que hace manipulación manual de cargas a otro puesto cargas, no va a haber
no va a reducir la duración de la exposición, porque las dos tareas requieren exigencia física. Tareas que requieren manipular manualmente cargas con otras que no lo precisan y además no exigen la espalda, se habrá reducido la duración de la exposición, manipulación manual de cargas sobre exigencia de la espalda, ¿no? Entonces, lo que podría ser, por ejemplo, yo tengo una metal mecánica, tengo mi fresadora, tengo mi cepilladora y tengo la gente que hace manipulación manual de cargas. Lo ideal es que las personas aprendan a usar estas máquinas, todos los operarios, y yo podría hacer turno de 4 horas, van a trabajar el torno, la fresa y la cepilladora, y las otras personas van a hacer manipulación manual de cargas. Y en el segundo turno van a hacer torno, fresa y cepilladora, y a nosotros hacer manipulación manual de cargas. La dosis de exposición va a reducir, ya no va a ser 8 horas, sino va a ser solo de, en todo caso, exposiciones de más de 8 horas al día debe evitar siempre. Entonces ya hemos visto fuerzas, alta frecuencia de movimientos y duración larga de la exposición. Vamos a ver alguna consulta. Eh, Consulta, el personal de vigilancia, ¿qué tipo de peligros tendría? Posturas forzadas y movimientos repetitivos. A ver, un personal de vigilancia normalmente no usan manipulación manual de carga, no cargan peso del personal de vigilancia. La personal de vigilancia tampoco tendría el tema de transporte manual de cargas, porque no cargan el peso y tampoco lo transportan, ni empuje y arrastre, aunque algunos vigilantes, sobre todo, están en minas. A veces los mandan a hacer tareas así, que carguen y empujen. Pero bueno, digamos que no, porque la mayoría no. Postura forzada sí, porque están de pie. Y movimiento repetitivo de extremidad superior, dependiendo, ¿no? Si es un personal que hace reportes, que llena reportes, sí tendría el peligro de movimiento repetitivo de extremidad superior, porque si al menos durante 1 hora de las 8 que tiene, está usando el miembro superior, con los mismos gestos, por lo tanto sí tendría ese peligro, siempre y cuando llene reportes. Así que no, simplemente el peligro de postura forzada. De ahí baja, la baja lumbar sirve para evitar daños a la columna con levanta peso o es solo un mito. Ah, ya. Yo creo que me quiso decir la faja lumbar, ¿de acuerdo? Bueno, la faja lumbar no es un equipo de protección personal, lo vemos en el curso, ¿de acuerdo? Yo les cuento, la NIOSH, que es un organismo americano, de donde sale la ecuación de NIOSH para manipulación manual de cargas, hizo un estudio con más de 2.500 trabajadores. Y la mitad del grupo usaba faja para cargar peso y la mitad del grupo no usaba faja. Y encontraron problemas en la espalda en un porcentaje similar en ambos grupos. Entonces determinaron que la faja lumbar no es un equipo de protección personal, sino solamente es un corrector de postura. Esta misma tendencia, la NIOSH, tanto Venezuela como Chile han sacado normas sectoriales, que también las revisamos en el curso para que ustedes vean. La faja lumbar sirve, no voy a decir que no, como un corrector de espalda. Por ejemplo, si una persona tiene una escoliosis en la espalda, la faja lumbar le va a ayudar a no tener la columna desviada y por lo tanto poder hacer su trabajo diario, pero porque ya tiene un diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero si la faja lumbar yo me la quiero poner para cargar 100 kilos, es mentira. En Perú hicimos un estudio, la Sociedad Peruana de Ergonomía, en el año 2008, a cargo de Aníbal Hermosa, que es el fundador de la Sociedad Peruana de Ergonomía, a La Parada. La Parada es el mercado más grande de Perú, donde a las 3 de la mañana llegan todos los productos para comercializarlos en todo Lima. Papa, tomate, choclo, zanahoria, todos ya y llegan en sacos de 50, de 80, de 100 kilos. Y los estibadores de la parada cargan esos sacos para transportarlos a los camiones para que se lleven a todos los mercados de Lima. Al momento de hacerles el estudio a todos esos trabajadores, todos tenían la espalda desviada. 100%. Todos fajados, ¿no? Pero la faja no sirve. Sigamos. Igual más evidencia vamos a conocer más adelante.
Bueno, acá le estoy hablando de la faja. Un problema también de la faja, aparte que uno se confía y cree que puede cargar mayor peso, es que la faja no permite, por ejemplo, luego de comer, un buen funcionamiento del aparato digestivo. Entonces pueden haber problemas digestivos a los trabajadores que están fajados luego de comer. Se fajan y no hacen un buen procesamiento digestivo, y hay también algunos problemas digestivos con los trabajadores. Muy bien, Ale. Ale nos dijo, la faja lumbar brinda una falsa sensación de seguridad, no es considerada un EPP. Muy bien, Ale. Esa es la respuesta. Los que tienen chalecos antibalas, una pregunta interesante. Bueno, o sea, la faja es un corrector de postura, pero si ya se cambia la faja, ¿no? Y es un chaleco antibalas, puede ser parte de una indumentaria para un personal de seguridad o de vigilancia pública, pues. Entonces ahí es diferente, es parte de un EPP, pero por el tipo de trabajo que tiene la persona. Ahora, ese chaleco puede estar sin faja o con faja, o sea, puede tener alguna señal para un corrector de postura o no. Las EPPs ayudan a disminuir las falencias de ergonomía o solo las funciones de protección. EPPs vamos a hablar cuando hablemos de construcción. Ya ahorita, entre un rato llegamos. Vamos a continuar, si no, no voy a acabar. Otro factor de riesgo, la ausencia de periodos de recuperación. ¿De acuerdo? Es necesario el repaso fisiológico. Voy a dejar la pregunta de EPPs para el final. No es que no la quiera contestar, sino vamos a ver en jerarquía de controles. La ausencia de periodos de recuperación. Es necesario el reposo fisiológico para recuperar las capacidades funcionales del cuerpo en condiciones óptimas, ¿de acuerdo? Eh, por lo que si durante la jornada laboral no se tiene la posibilidad de realizar esta recuperación, se incrementa el riesgo. Por ejemplo, un periodo de recuperación cuando se está expuesto a una sobrecarga biomecánica en la extremidad superior es una pausa con una duración de al menos 8 minutos, según lo que nos dice el método OCRA. Pero también esta pausa de al menos 8 minutos pueden ser periodos de tiempo de espera o de inactividad durante el trabajo. Pero, ¿qué pasa? A ver, y acá viene el tema de pausas activas. Las pausas activas pueden servir para el trabajo administrativo, ¿de acuerdo? Pero si yo estoy haciendo un trabajo donde tengo el movimiento repetitivo del miembro superior durante toda la jornada y le hago una pausa de 8 minutos para que el trabajador deje lo que está haciendo y comience a estirar sus músculos, sigue moviendo el miembro superior. O sea, te estoy haciendo una pausa activa, pero no está haciendo pausa porque sigue moviendo el miembro superior que he estado moviendo todo el rato. Entonces tengo que comenzar a aprender el concepto de pausa pasiva. En todo caso, para que una pausa sea eficaz, se debe asegurar el descanso del miembro superior y en buenas posturas, evitando, por ejemplo, que use el celular, porque el uso celular va a tener un movimiento con el celular y el miembro superior. Y lo que quiero es que descanse el miembro superior. Por lo tanto, tengo que hacer con ellos una pausa pasiva. Pero si, por ejemplo, tengo el sector pesca y en el sector pesca quiero hacer una pausa activa, porque ya se viene la faena de pesca, no puedo hacer una pausa activa para el sector pesca, no le sirve de nada. Tengo que hacer acondicionamiento muscular para preparar los músculos del estómago, preparar el miembro superior para poder hacer la actividad de carga o descarga del pescado. Por lo tanto, la pausa activa me va a servir, sí, para ciertas actividades. El acondicionamiento muscular me va a servir, sí, para ciertas actividades. Y la pausa pasiva me va a servir, sí, para ciertas actividades. De acuerdo al puesto y de acuerdo al tipo de peligro ergonómico y de acuerdo al factor de riesgo, yo tengo que pausa activa, acondicionamiento muscular o pausa pasiva. Hay diferentes soluciones. Es como el doctor y una receta. Ya, ¿qué te duele? Ya, tómate una Tylenol, una pastilla para dolor de cabeza. ¿A ti qué te duele? El estómago, tomo de cabeza. ¿A ti qué te duele? El pie, tómate una pastilla. No puedo. Tengo que saber qué tiene la persona y de acuerdo a lo que tiene, ver la medida de protección. El estatismo postural, ¿no? Ciertas posturas o posiciones pueden causar en el trabajador susceptibilidad al daño particular vertebral. La columna se puede dañar girándola, torciéndola
o estirándola exageradamente, ¿no? La columna, dos movimientos principales, movimiento de torsión y el movimiento de flexión, ¿no? O así cosas, ¿no? Flexión y torsión. ¿De acuerdo? Cuando yo hago flexión y torsión a la vez, puede haber una lesión de la espalda. Construcción, el peón con la tierra. Agarra la tierra, flexión, y la va a botar al camión, hace torsión. Ahí tiene el llamado latigazo lumbar, latigazo y el dolor en la zona lumbar. ¿Por qué? Porque estoy usando flexión y torsión en la espalda. El trabajador administrativo, tengo mi, ¿no? Entonces tengo en mi último cajón. Entonces hago torsión y luego hago flexión para sacarlo del último cajón. Y suena la lesión en la espalda. ¿Qué tengo que hacer? Doblo todo mi cuerpo y solamente hago flexión para sacar lo que tengo en mi cajón. Si puede haber una lesión en la espalda. El activo postural es permanecer inmóvil, ya sea de pie o sentado. Esta condición es perjudicial, incluso cuando se adopta una postura considerada ideal. Vigilantes, por ejemplo, cuando se trabaja de pie, se debería modificar la postura de los pies y cambiar la carga de una pierna a otra. Cuando se trabaja sentado, lo más importante del diseño del puesto de trabajo es que nos permita modificar la postura. Trabaja sentado, hay que estirar las piernas, hay que flexionar las rodillas, hay que inclinar más la espalda, hay que apoyarlo sobre la mesa, es decir, cambiar. En el mundo ahorita es de que ya tenemos un tema de postura sedante dinámica, ¿no? Postura sedante dinámica, ¿sí? Cambiar de postura. Es decir, tratemos cada hora de tratar de cambiar la postura que tenemos en el sitio de trabajo. ¿Sí? Mover las piernas, ¿no? Ya que si quedamos en un mismo puesto, vienen molestias en zonas como cuello y lumbar principalmente. Para temas de estatismo, necesitamos, por ejemplo, el diseño del puesto, en primer lugar, y en segundo lugar, la persona trabajadora debe estar sensibilizada, ¿no? Debe tener la conciencia y el hábito para hacerlo. Pueden ser factores de riesgo, la vibración, la exposición a vibraciones, ¿no? Una persona durante el trabajo puede estar sometida a vibraciones en el cuerpo entero, cuando gran parte sobre una superficie vibrante, por ejemplo, maquinaria pesada, un cargador frontal, una retroexcavadora, el mismo camión, un vehículo todo el día. Puede ser vibración de extremidad superior, transmitida por las manos debido principalmente al uso de herramientas mecánicas. Un martillo, ¿no? Martillos que hay en construcción, que son así, teca, 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 ¿no? Esos martillos hacen bastante vibración, un taladro, un esmerillador, ¿no? Entonces el cuerpo entero puede generar alteraciones psicofisiológicas en la columna vertebral y en el sistema nervioso periférico. Esto sucede, por ejemplo, en manejar transporte. Y por su parte, la exposición de vibraciones mano-brazo, que se genera principalmente por el uso de herramientas vibrátiles, puede causar alteraciones vasculares, neurológicas, musculoesqueléticas. Otros factores mecánicos físicos pueden ser compresiones nerviosas localizadas generadas por una postura prolongada, la recepción de contragolpes. Yo golpeo algo, por Newton hay una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción se llama contragolpe. El uso para la tarea. No tengo guantes de corte, pongo algunos guantes de bafana, de cuero, y estos guantes de cuero me hacen mover la mano, sirve mucho para la actividad. O trabajos de precisión o de exposición a condiciones higrométricas extremas, ¿no? Como estrés por frío, ambientes de cámaras frigoríficas de -4 o 0 grados centígrados, o ambientes con mucho calor por las máquinas, ¿no? Entonces, todo eso también es mío. Y también influyen los factores de riesgo psicosociales, que son factores relacionados con la organización y el contenido del trabajo. Aunque son mucho social, cuando la exigencia física es significativa, los principales a considerar son la incapacidad de la persona para regular su ritmo de trabajo o de gran incentivo en función de la producción, en donde el trabajador va a querer trabajar más para poder ganar más y eso puede equilibrar a un mayor riesgo. Entonces,
Ya para pasar a algún sector y ver qué se hace en el sector con ergonomía. Generalmente esqueléticos es un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, huesos y el sistema circulatorio causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo si no se tiene en cuenta la ergonomía, principalmente a la espalda, la zona lumbar con mayor frecuencia y al cuello. En trabajo administrativo al revés, primero cuello y después zona lumbar. También puede haber, ¿no?, extremidades superiores y extremidades inferiores. Ahora, si la molestia musculoesquelética persiste y no hago ninguna medida de, con el tiempo voy a tener un trastorno musculoesquelético. ¿Qué trastornos musculoesqueléticos hay? De acuerdo a la parte del cuerpo. Si es en los dedos, se llama neuritis dedo en gatillo, enfermedad de Kerbein. Si es en la muñeca, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, síndrome de túnel Gullón. Si es en el codo, la epicondilitis. Si es en el hombro, la tendinitis del manguito rotador o el síndrome de obstrucción de la salida torácica. Si es en el cuello, el síndrome de Test-Neck o cuello tenso y la tensión por posición corporal. Y si es en la espalda, la enfermedad degenerativa de discos herniados, síndrome de espalda mecánica, torcedura de ligamentos y tensión muscular. De acuerdo a los países, algunas de estos trastornos musculoesqueléticos son considerados enfermedades ocupacionales o profesionales. ¿De acuerdo? Según la OMS, todas son enfermedades profesionales, pero ya cada país tiene su listado. Ahora, los listados de los países son abiertos. Si yo demuestro el nexo causal en el puesto de trabajo, el sistema de previsión de cada país tiene que asegurar esa enfermedad provisional, profesional. Por ejemplo, en Perú, la enfermedad de Kerbein, el dedo en gatillo, el síndrome de túnel carpiano, la tendinitis, el síndrome de túnel de Gullón, la epicondilitis, el manguito rotador, el síndrome del cuello tenso, son enfermedades ocupacionales. Y como tal, tienen derecho a una pensión, en caso, una indemnización o una pensión de acuerdo al porcentaje de incapacidad que tenga la persona. Y también hemos visto que la molestia musculoesquelética podría no desarrollar un trastorno musculoesquelético, pero podría desarrollar algún problema de salud con la persona. Podría ser una migraña, una cefalea, un insomnio o desarrollar estrés. Y con el desencadenante del estrés que puede llevar a preocupación, falta de concentración, problemas imaginarios, agitación, nerviosismo, uso de alcohol o drogas, o pastillas, pesadillas, pérdida de interés en actividades, ansiedad, irritabilidad, pérdida de apetito, entre otros, ¿no? Por eso es importante el programa de ergonomía en las empresas. Miren, todo lo que hemos aprendido ya. Vamos a dejar el tema de la parte de los EPPs. Dice Natalie, dice, pues es importante que nos hemos pase por una evaluación postural para identificar alteraciones posturales que a la larga pueden empeorar de acuerdo a las actividades laborales. Claro, en un EMO, un examen ocupacional, nosotros tenemos que ver de que primero hacer el EMO de ingreso, ¿no? Para ver cómo llega el trabajo a laborar, porque pues, yo no hago un EMO de ingreso, podría tener una enfermedad ergonómica como pasiva. Y en segundo lugar, hacer los EMOs ocupacionales para ver cómo está el trabajador y si ha desarrollado alguna enfermedad ocupacional ergonómica en el puesto de trabajo. Hay unas preguntas de pausa que vamos a ver después. Acá me preguntan los operarios de parques y jardines que trabajan con desbrozadires de gras, ¿qué tipos de corretaje con faja deben usar? Bueno, acá tendríamos que revisar eh, el tema del desbrizador de gras, ¿no? Desbrozadires de gras, que supongo que es una herramienta para cortar para cortar el gras, ¿no? Eh, Tendríamos que revisar qué tipo de herramienta es, cuánto pesa, cuál es la postura que toma la persona al momento de usar la herramienta para de esa manera determinar si es que la herramienta pesa, es pesada, ¿no? Para determinar si tienen que usar alguna faja. O sea, lo ideal es que no usen fajas en el trabajo.
¿no? Las fajas no sirven para cargar peso ni nada, ¿no? Solamente son corrector de posturas. Entonces tendríamos que evaluar el equipo para ver qué es lo que necesita usar para, como medida de protección, más que todo, para ese desfibrilador de grasa, ¿no? Ahí sí, Danilo, te voy a pedir una foto que mandes, yo a Danilo lo conozco tiempo, mándame una fotito para ver bien la actividad y poder ayudarte con tu consulta. Bueno, continuemos. Nosotros en March hicimos un estudio de ergonomía entre octubre y noviembre de 2021, que, bueno, hemos publicado, donde se hizo 204 empresas, principalmente multinacionales de Perú, pero también habían empresas multilatinas y multinacionales. Y los principales sectores que se hicieron fueron el tema de industria manufacturera textil, el tema de construcción, servicios y minería, ¿no? Más o menos vamos a ver cómo están en ergonomía las empresas de Perú. Y la cantidad de trabajadores, la mayoría con menos de 250 empleados, entre el 17%, un 19% de 251 hasta 500 empleados, y hasta 500 hasta 1000, 16%, y de 1000 hasta 2500, 15%. Bueno, preguntamos primero si tenían mapeadas las áreas, las sedes, áreas y puestos de trabajo con mayor exposición por riesgo ergonómico en tu organización. De acuerdo, en un congreso internacional que asistí en septiembre del año pasado, que fue en Bolivia, que la hizo la UNISO, si puede ser, o la UNSA, creo, de Salud Ocupacional de Bolivia, nos manifestaron, ¿no? eh, Profesionales bolivianos que solo se había hecho un diagnóstico al 4% de empresas eh, del sector construcción en Bolivia, por ejemplo. En cambio, en Perú, que está un poco más desarrollado, ven que la norma es del año 2008, ya tenemos unos 14 años con la norma, vemos que los contratistas al 100% es una particularidad porque la empresa principal tiene que verificar que el contratista cumpla con la normativa. Por lo tanto, eso hace que el contratista siempre cumpla al 100%. Temas de agroindustrial, humo, alimentos y bebidas, 100%, tienen mapeadas las sedes, áreas y puestos de trabajo con mayor exposición por riesgo disergonómico. Luego siguen educación, petróleo, construcción, infraestructura, actividades inmobiliarias, automotriz, ¿no? Y ya después sigue minería, bancos, otros, industria manufacturera y servicios, ¿no? Ahora, a estas empresas que sí han mapeado, han hecho algún diagnóstico ergonómico, como debería ser un análisis ergonómico, ¿no? Primero el diagnóstico para identificar peligros y luego hacer la evaluación rápida para poder saber qué monitoreo voy a hacer. Baja mucho cuando digo diagnóstico. El sector contratista, que era en el 100%, solamente lo hace el 50%, porque no es cumplimiento legal. Cumplimiento legal es hacer el monitoreo, entonces por eso baja a 50%. Algunos sectores sí destacados: automotriz 100, vigilancia y seguridad privada 100%, minería 87%, en tema de construcción baja un 72%, por ejemplo. ¿Y alguna vez ha realizado alguna evaluación cualitativa del puesto de trabajo para conocer molestias musculoesqueléticas? Siempre el diagnóstico, con una evaluación nórdica, el método nórdico de Cuarinca, o hacer algún otro método nórdico para evaluar molestias, es para saber si el puesto de trabajo, los trabajadores tienen molestias musculoesqueléticas, ya han ido al doctor, algún cuestionario, el cuestionario nórdico de Cuarinca o de Cornell. CENEA también está sacando un cuestionario nórdico que está exponiendo ahora en noviembre. Entonces, esto ayuda, ya que como no se a todos los puestos de trabajo, se pueden hacer los más críticos. Y el tener estas encuestas nórdicas ayudan para poder hallar cuáles son los puestos. Eh, Otra vez con la distancia del 50%, vigilancia y seguridad privada automotriz al 100%, y sectores como minería al 67, 56. Baja mucho, ¿no? El aspecto de tener que hacer eh, una encuesta cualitativa para hallar más data en lo que es ergonomía. Y preguntamos si contaban con un programa de ergonomía. Eh,
Todavía no hay mucha sensibilización a tener programas de ergonomía. Minería principalmente con un 77%, pero otras industrias como construcción baja un 41%, industrial baja un 57%, eh, comercio baja un 33%, automotriz, vigilancia y seguridad privada 50%, ¿no? Y ha elaborado un plan de acción a los hallazgos de los monitoreos ergonómicos. En Perú sí hay una legislación que dice los ergonómicos, como también la hay en Colombia, España, México, ¿no? En Chile. Y toreo, no hacer las medidas correctivas, ¿no? Hacer un GAN para poder establecer. Y elaborar el plan de acción disminuye, ¿no? Si bien es cierto, alta tecnología, los sectores tienen minería en un 57, construcción en un 67, industria en un 77, como los sectores que más plan de acción de hallazgos, ¿no? Vamos a ver un sector para tomar cualquiera y por qué es importante la ergonomía. Ya que es uno de los que más ahí se está desarrollando en Perú y que también hay en todos los países, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Por qué es importante hacer la construcción? Entonces tenemos el tema de que siempre cuando es el sector construcción para ergonomía hay tres factores que dificultan realizar mejoras y cambios en los puestos de trabajo, ¿no? ¿Y qué son esos tres factores? La actividad manual que realizan los trabajadores del sector construcción, totalmente intensa, las condiciones en las que se trabaja cambian cada día en una misma obra, porque están en diferentes etapas del sector construcción. Cada obra es diferente. Entonces, es bien difícil, ¿no? Reducir los riesgos que pueden causar trastornos musculoesqueléticos y en algunos casos en el sector construcción. ¿Qué podemos hacer? Puse dos preguntas. ¿Por qué es importante incluir la ergonomía en el sector construcción y cuáles son las dificultades? Importante. Uno, es importante controlar los peligros ergonómicos en el sector construcción porque ya en el sector construcción actualmente existe un veintipuntismo laboral por molestias musculoesqueléticas y ya hay un 16% de enfermedades ocupacionales en el sector construcción. La siniestralidad de trastornos musculoesqueléticos está aumentando. En Perú era un tema de que no es que nosotros hemos visto las tablas de España y de Chile, creemos que el problema existe más del 40% según peligro ergonómico. Lo que pasa es de que no sabemos de cómo llamar ese peligro. Muchas veces las molestias van por la póliza social, van a través de la seguridad social, me voy a atender mi síndrome de túnel carpiano, mi molestia en cuello, mi molestia en hombro, ¿de acuerdo? Y no sé qué es ocupacional. Sin embargo, la tendencia mundial, estamos identificando los peligros ergonómicos y estamos identificando que causan molestias musculoesqueléticas. Por lo tanto, no es que esté creciendo mismo las enfermedades ocupacionales en el sector, se están descubriendo, porque ya existían siempre, pero ahora ya le ponemos un número diagnóstico. Entonces ya vemos que hay un 27% de ausentismo y un 16% de enfermedades ocupacionales. ¿Y cuáles son las causas que hemos visto? Las tareas repetitivas de miembro superior, los trabajos que requieren esfuerzos prolongados de posturas forzadas, ya sean estáticas o las posturas extremas de determinados segmentos corporales, el mantenimiento prolongado de cualquier postura, el manejo de herramientas no ergonómicas, la exposición del segmento con superficies duras, las vibraciones mecánicas que pueden ser mano o brazo con los martillos neumáticos o de cuerpo entero, o estar expuestos a mucho frío, mucho calor, hacen este ausentismo y esta enfermedad ocupacional. Nosotros en Mars hemos visto la siniestralidad de construcción. Y lo que vemos, por ejemplo, en 2019, en enero-diciembre, que la siniestralidad del sector construcción era principalmente en miembro superior, por ciento. 21 diagnósticos son el 80% de la siniestralidad, de temas mecánicos, biológicos, ergonómicos, ¿no? Diagnósticos, 8 son de peligro ergonómico, es decir,
concentran el 24% de los siniestros. Principalmente, ¿cuáles son? Síndrome del hombro, miembro superior. Síndrome del manguito rotador del hombro, miembro superior. Otro desplazamiento especificado de disco intervertebral, columna. Luxación de la articulación del hombro, otro. Traumatismo del tendón del manguito rotador del hombro, otra vez, hombro, miembro superior. Radiculopatía, eso es espalda. Epicondilitis lateral y cervicalgia es espalda, pero la parte del cuello, ¿no? Entonces, 18% de ese 24 miembro superior. Siguiente año, 2020, 10 diagnósticos, 8 eran 24%, ahora 10 con 76% de los siniestros. ¿Qué quiere decir? Aumentaron los siniestros por diagnósticos ergonómicos. Miembro superior, desplazamientos específicos de disco intervertebral, espalda, columna, ¿no? Síndrome de aducción dolorosa del hombro, miembro superior, radiculopatía, espalda, epicondilitis, codo, traumatismo del tendón y músculo extensor del pulgar a nivel de la muñeca y la mano, miembro superior, muñeca, lumbrada, espalda, cervicalgia, cuello, trastornos de disco lumbar y otros con radiculopatía, espalda, ¿no? Entonces tenemos 28% en el miembro superior, por ciento en espalda. Entonces, la siniestralidad está en aumento. Es momento de hacer algo en el sector. Dos, importante de que de ergonomía, o en las actividades que hagamos de ergonomía, debe existir un enfoque integrado y comprometido en todos los niveles de la organización, entendiendo que un proceso de gestión de mejora continua y no un programa o una actividad del Programa Anual de Seguridad y Salud del Trabajo, del PAS. Hay que hacer un programa de ergonomía y el programa de ergonomía tiene que hacerse con un PAS, tiene que hacerse con la mejora continua. O sea, las actividades de ergonomía van a estar dentro del PAS, no lo duden, van a estar dentro del programa anual de actividades que hago de seguridad y salud, pero no simplemente es un diagnóstico, un monitoreo y un rediseño. Y luego hago otro puesto y así. Tengo que empezar con los críticos, luego con los menos críticos y luego y los leves, etcétera. Nosotros preguntamos, ¿no? De pregunta general que vimos ahorita, ¿tienen mapeadas las sedes, áreas y puestos de trabajo con mayor exposición por riesgos de ergonomía? Sí, nos dijeron un 86%. Pero, ¿cómo lograron ese resultado de tener mapeadas esas áreas? Muchos por el hiper técnico, ¿no? Es un momento que yo hago mis peligros de acuerdo al puesto de trabajo. ¿Sirve? Sí, pero necesito hacer un diagnóstico para conocer si en verdad existe el tema ergonómico y qué tipo de peligro es. 22 por el comité. 22 con base en reporte o denuncias o casos específicos. Bueno, este 22 lo ha hecho alguna metodología técnica. 8 por el proveedor y 13 por otro. Entonces tengo que buscar la forma a través de los diagnósticos y a través de la base en reportes o denuncias o casos específicos de poder hacer técnicamente cuáles son mis puestos críticos dentro de la empresa para poder mapear esas áreas. Se realiza un diagnóstico, 72% sí lo hace, ¿no? En el sector construcción, un 28% no, ¿no? Y hay que identificar los peligros, ¿no? Que existe en el sector construcción. ¿Habrá manipulación manual de cargas? Sí, porque carga más de 3 kilos todos los días. ¿Habrá transporte manual de cargas? Sí, porque ese peso que cargan lo transportan más de 1 metro. ¿Habrá empuje y arrastre de cargas? Sí, porque jalan carritos, carretillas, bandejas con ruedas de un lado a otro. ¿Habrá movimientos repetitivos del miembro superior? Sí, están todo el día moviendo el miembro superior para poner los ladrillos, haciendo los encofrados, haciendo las diferentes actividades del sector. Y hay posturas forzadas, muchas, ¿no? Aquí hay posturas forzadas, acá tenemos una postura forzada que está en cuclillas durante mucho tiempo, acá tenemos una postura forzada donde dobla la espalda, entonces existen en el sector construcción los 5 peligros ergonómicos. Por ejemplo, en un albañil, ¿no? En un albañil, la función principal de un albañil es construcción y puesta a punto de las paredes interiores o exteriores, fachadas de los edificios. La tarea principal es, por tanto, levantar separaciones usando diferentes materiales, ladrillos, bloques, piedras y sembrados con montero. Asociadas a cada tarea principal, sí hay otras actividades como, por ejemplo, realizar las mezclas para unir los diferentes componentes. Entonces acá vemos posturas forzadas,
empuje y tracción de cargas, manipulación de cargas, otra postura forzada, la carga hormigonera, ¿no? Fuerza que tengo que usar para poder llenar el hormigón, posturas forzadas para colocar ladrillos o bloques, posturas forzadas para colocar bloques o ladrillos en la pared alta de la pared o el muro, y así puedo ir analizando cada uno de los diferentes peligros por puesto de trabajo. Y lo bueno es de que, aparte de hacer mi diagnóstico según la ISO TR 12295, y que vamos a aprender también en el curso, son los ergo premapas. Acá hay unos papers, bueno, los títulos de unos papers que hizo la doctora Colombini, Daniela Colombini y el profesor Ochipinti, que son los creadores del método OCRA. Ellos tuvieron en el Congreso de Beijing del año 2012, tuvieron la misión de crear una herramienta para hacer un diagnóstico no solamente ergonómico, sino de los principales riesgos de un puesto de trabajo para las pymes, ¿no? Y salió esta metodología de los ergopremapas, donde no solamente analizamos la sobrecarga biomecánica de posturas o el tema de los peligros biomecánicos que hemos visto, sino también analizamos la ergonomía ambiental, por ejemplo, temas de iluminación, de manera cualitativa, ¿no? Temas de claves de acceso para identificación de problemas potenciales generados por estrés laboral, inducido, algunos temas psicosociales y también de riesgos psicosociales y también el tema de iluminación, ruido, si es inducido o no por la máquina. Y al final vamos a aprender a hacer estos premapas, ¿de acuerdo? De puesto de trabajo, por ejemplo, este es un operador de laboratorio químico de minería, donde una vez llenado es un Excel macro, ¿no? Una vez llenada la macra, el macro me sale de esta manera el ergo premapa de ese sitio para poder tener una idea clara de cuáles son los riesgos de lo que está el puesto de trabajo y qué es lo que tengo que actuar primero. Por ejemplo, acá que tengo que actuar, organización, porque la jornada laboral es 12 horas, si es posible, y tengo que actuar en los peligros de empuje y tracción, levantamiento manual de cargas y movimientos repetitivos. Estos son los tres principales, los que tengo que hacer ya. Y luego ya puedo hacer el de postura y el de transporte manual porque son menos riesgo en este puesto de trabajo. Por ejemplo, acá tengo otro, el de mecánico de llantas. El mecánico de llantas tiene un tema de herramientas, porque tiene herramientas muy pesadas, ¿no? Hay una herramienta que pesa más de 25 kilos. Tiene temas de microclima, porque trabaja en una mina y está en aire libre con las condiciones ambientales que existen, mucho frío, mucho calor, dependiendo de la época del año. Tiene trabajos de 12 horas y tiene en lo que es la parte biomecánica y la ergonomía física, tiene los movimientos repetitivos y el levantamiento manual de cargas. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer un mapa de qué puestos voy a hacer y qué monitoreos voy a hacer por cada puesto. Cuando preguntamos, elaboró un plan de acción respecto a los hallazgos de los monitoreos ergonómicos ejecutados, ¿no? En el sector, un 67% nos respondió que sí. Y cuando preguntamos si cuenta con un programa de ergonomía, un 42% nos dijo que sí, todavía faltando un 58% que lo haga, ¿no? Acá está la pregunta de PPs, ¿no? Muchas veces las medidas de control que nosotros hacemos en ergonomía en el sector construcción son en base a los controles administrativos y colectivos para todos los puestos de trabajo. No usamos la jerarquía de controles, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, la jerarquía de controles es primero la eliminación, quitar el peligro, luego la sustitución, usar productos más seguros en lugar de otros más peligrosos. Y acá está la efectividad, ¿no? Más efectivo o menos efectivo. Luego los controles de ingeniería, usar diseños que son mejoras y más. Luego los controles administrativos, capacitar a los trabajadores o cambiar el procedimiento para hacer un trabajo. Y luego los EPPs, ¿no? Que son medidas colectivas. Entonces, claro, tenemos que hacer medidas más hacia la eliminación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un agua con tiburones y tengo que mandar un buzo a nadar ahí, eliminación. Sustitución, cambio los tiburones por delfines, que no lo muerden. Control de ingeniería, lo meto con una jaula, bien grande, pero no ingrese. Bueno. Control administrativo, le pongo un cartelito, cuidado con los tiburones. Y equipos de protección personal, ¿cómo lo mando? Lo mando con una armadura, se va a hundir y se va a ahogar, ¿no? Pero al menos no lo va a morder el tiburón. Entonces, tengo que usar controles efectivos, más efectivos para la ergonomía.
Y los para ergonomía son el tema de los programas de rediseño del puesto de trabajo. O sea, una vez conociendo el factor de riesgo, tengo que ver, sabiendo que el factor de riesgo muchas veces es un periodo de recuperación, muchas veces diferentes temas, ¿no? Rotación de personal, etcétera. Pero diseño. ¿Qué hacen ahorita actualmente? Capacitación, importancia de la ergonomía, ergonomía para operativa, ergonomía para el trabajo no sirve. Eso lo hace todo el mundo, ¿no? O sea, 75% de las empresas, pero no va a reducir el riesgo a que o programas de pausas activas. Son buenas, sí, pero ya hemos visto, no sirven para todos. También sirven las pausas pasivas, también sirve el acondicionamiento muscular. Práctica por especialista en el EMO, también, ¿no? También sirve en algunos puestos. Programas de acondicionamiento, de entrenamiento físico, rediseño del puesto de trabajo. ¿Cuáles son las principales dificultades para ir terminando de la evaluación y gestión de la ergonomía en el sector construcción? Primero, no hay mucha normativa. En Bolivia no hay normativa de ergonomía. Primeramente, tenemos que crear normativa, ¿no? En todos los países. Y en Perú hay una norma básica general, pero no hay normativa por sectores. No tenemos una norma cuáles son los tipos de peligros ergonómicos. Hubo un protocolo, miren, este protocolo de vigilancia de la salud de los trabajadores con exposición a factores de riesgo ergonómicos, hubo un protocolo, pero lamentablemente no se aprobó por muchos cambios que hay en el Ministerio de Trabajo de Perú, ¿no? Entonces, lamentablemente, iban a aprobarlo, se fueron, pero necesitamos alguna guía, algún texto de que nos diga cuál es la correcta metodología para poder hacer cuál es la correcta metodología para hacer un programa de ergonomía. ¿No? Por ejemplo, esto me gustaba a mí, que estaba para el sector construcción, ¿no? Ubicar el área de transmisión del trabajo, establecer los puestos, saber a quién realizaremos el análisis, conocer qué tareas implican un mayor tiempo, son más frecuentes, tareas relacionadas al puesto de trabajo, identificar los peligros ergonómicos con el diagnóstico ergonómico ocupacional, listar los posibles factores de riesgo ergonómico relacionados, identificando los principales problemas a nivel ergonómico y hacer un cuadro de factores de riesgos ergonómicos significativos en las que se debe establecer mínimamente el nivel de observaciones por cada tipo de factor. Ordenadito, ¿no? Todo el proceso del programa de ergonomía. Ya faltaba el rediseño al final, pero estaba todo el inicio. Y para poder hacer la evaluación de riesgo ergonómico en el ambiente de trabajo y te daba algunos métodos para posturas forzadas. Actualmente nuestra norma básica de ergonomía, pero no dicen para qué sirven. Entonces la gente lo usa, es obligación legal hacer el monitoreo, sí, pero uso métodos que en verdad no me sirven. Entonces, SADAS puedo usar el método REVA, el propuesto por la ISO 11226, el propuesto por la norma española de la UNE, que es la misma que la ISO 11226, porque seguramente no conocen. Manipulación manual de cargas, método NIOSH, el método propuesto por la ISO 11228, es la misma, el método NIOSH, pero bueno, lo ponen dos veces. Para movimientos repetitivos, método OCRA, el Job State, ¿no? El Stand Index, algunos otros métodos también fueron estáticas. Pues entonces, una norma que me diga qué métodos hacer es lo que me sirve. Porque otro desafío del sector es que no existe una correcta aplicación económicos a los puestos de trabajo. Cuando le preguntamos cuáles son los principales peligros ergonómicos de los puestos de trabajo, nos respondieron 70% movimientos repetitivos, 60 de cargas, 63 posturas forzadas, 45 transporte moral de cargas y 27 empuje y tracción de cargas. Ahora, ¿qué monitoreo la 48? Rula no me sirve para ninguno, pues. Bueno, ya, si quieres para posturas forzadas. Pero no voy a usar Rula para todos los métodos, para todos los peligros. No lo voy a cumplir legalmente, sí, pero no voy a poder prevenir de que las personas se enfermen, que es lo que buscamos en ergonomía. Reba, bueno, 45 con 63. Ya, bueno. Ahora en posturas forzadas, estoy usando inteligencia artificial, van a ver ahorita. No me sirve para ningún peligro. Nayos, 18%, me sirve para manipulación manual de cargas. O sea, hay 62 que tienen manipulación manual de cargas y hay un 18% que solamente usa Nayos. Está mal, ¿no? No hay una relación directa. Peor con el OCRA, 14, y hay 70% de movimientos repetitivos. Quiere decir que hay un 50%
de puestos con movimientos repetitivos que no saben los factores de riesgo, no se puede enfermar al trabajador, que es lo principal en ergonomía, ¿no? Adaptar el trabajo al trabajador. Ahora, para la postura, ¿qué hace? Hace un video. Y luego que hace el video, ve los ángulos, posturas forzadas, y ve el tiempo. A veces nos sale alto, porque no estamos todo el tiempo en la tarea. Pero ¿qué tal si usamos la inteligencia artificial? ¿Qué tal si aprovechando la inteligencia artificial, ahora no con ponerle sensores al trabajadora, simplemente tomando un video de mi celular, de mi cámara GoPro, de lo que quiera, lo pongo por inteligencia artificial y el software inmediatamente nos va a calcular eh, cuánto tiempo esa postura forzada está bien, cuánto tiempo está moderada, o cuánto tiempo está alta, rojo, o muy alta, morado, ¿no? Porque yo cuando tengo el codo por encima del hombro, encima, y es postura forzada. Entonces yo puedo saber que esta actividad dura 1 minuto 6 y que esta actividad 24 veces al día, y de esa manera yo puedo estimar el nivel de riesgo por cada sector de su cuerpo. Este es su hombro izquierdo, ¿no? Entonces, el uso de la inteligencia artificial ha ayudado a que ya no tengamos que usar software. Por lo tanto, los monitoreos ergonómicos, ese era quizás lo que más demora, ¿no? Pero ahora hay software para hacer OCRA, software para hacer NIOSH, software para hacer posturas forzadas. Entonces, lo que más demora que el informe ya sea más rápido, sea más tecnificado. Y de esta manera, lo que en verdad tenemos que hacer son las medidas correctas. ¿Qué se hizo en este puesto? Le preguntamos a la empresa. Tiene que mirar así de esta manera hacia arriba las muestras, no puedo tratarlas. Bueno, nos dice la persona, también lo pueden mirar a través de un microscopio. Y si lo ponemos en un microscopio, tenemos el riesgo de esta actividad, porque así era crítico, pero en un microscopio solamente se le ponía rojo el cuello. Tuvimos que mejora a la visión, de que la visión del microscopio sea más amplia, más largo el tubo para poder verlo por el microscopio, para de esta manera evitar también la molestia de cuello. Y al final, ¡pum!, a través de simplemente una pregunta al cliente, ¿no puedes hacerlo de otra manera? Sí, con microscopio. ¿Tiene microscopio? Sí, tenemos. Instalar, el microscopio está en otras áreas, ¿no? Instalar un microscopio en esta área con una mesa especializada, porque esa mesa no podía mover las piernas, sino una mesa especial. De esta manera se bajó la actividad, se bajó el riesgo. En 5 años, una futura manguito rotador de hombro, lo rebajamos a 0, a que ya no haya. ¿No? Y acá también tenemos un puesto de trabajo donde carga una manguera muy pesada y que la espalda se pone, el cuello está en morado durante una parte del día, 20%, y el tronco menos de 10. Entonces, no es tan crítico, ¿no? Solamente es un porcentaje pequeño, 10% el tronco, pero el cuello sí, 20%, hay que ver cómo mejorar ese cuello. Sensibilización, ahí se podría aplicar sensibilización. Y también cuando preguntamos principales actividades de comunicación y participación, la mayoría hace encuestas, funciones de sugerencia, y gestión de los riesgos económicos, jerarquía de controles, otro porcentaje, pero en verdad hemos visto que más son las actividades administrativas o colectivas. Y recién, tendencias nuevas que también vemos en el curso, como la economía participativa, ¿no? Donde el trabajador participa de los programas de ergonomía muy poco, y ergonomía organizacional, que hemos visto que es la que abarca todas, también menos, ¿no? Que son las actividades que deberían hacerse más y que necesitamos saber cómo funcionan para poder aplicarlas en nuestras empresas. Entonces, ¿qué hay que hacer con el sector construcción? Hay que realizar programas de ergonomía en el sector construcción, hay que averiguar si el ausentismo laboral detectado está relacionado con los puestos de trabajo si debido a causas ajenas. Hay que determinar si los riesgos en un puesto de trabajo están relacionados con los trastornos musculoesqueléticos de los trabajadores que los desempeñan. Hay que controlar los peligros ergonómicos asociados a los trastornos musculoesqueléticos mediante un ciclo de gestión de riesgos específico, y hay que desarrollar un plan estratégico de control de riesgos, identificando las áreas críticas que generen problemas, enfermedades y o trastornos musculoesqueléticos, y determinar su prioridad de intervención. Todo esto se va a conocer dentro del desarrollo del curso de ergonomía.
Y al final vamos a saber hacer una metodología de evaluación para la gestión del riesgo. Vamos a saber identificar el peligro, vamos a hacer los monitoreos de acuerdo a las ISO, vamos a ver cómo se hacen los mapas de riesgo de acuerdo a los Open Mapas, vamos a saber algunas medidas de control del riesgo, pero ahí sí es mucha la práctica y el criterio. Y vamos a hablar un poco del nexo causal, que es la vigilancia médica y los indicadores para el seguimiento y control del riesgo. Vamos a conocer una metodología completa para poder evaluar la gestión del riesgo desde el punto de vista de la ergonomía física biomecánica. Entonces, ¿qué hay que hacer con el sector construcción? Hay que hacer una ergonomía activa, un ciclo de gestión que hemos visto, conocer los factores de riesgo ergonómico que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, una buena organización del trabajo. Hay que organizar las tareas para combinar los esfuerzos con pausas y descansos adecuados, evitando la acumulación de fatiga. Un buen diseño en los puestos de trabajo. Hay que preparar el cuerpo para el esfuerzo físico, realizando ejercicios de calentamiento y estiramiento. Una buena sensibilización, hay que formar hábitos en la capacitación, hay que buenos hábitos en los trabajadores conociendo sus riesgos y hay que mejorar condiciones de maquinaria, equipos y materiales. Les cuento un caso. Tenía un trabajador que su siniestralidad era $1.000.000 de 5 años y el tema ergonómico era $300.000, 30%. Y de ese 30% vimos que el tema de vibración por el latigazo era el 10%, era $30.000 por latigazo, ¿de acuerdo? Entonces, el cliente, que es una minera, instaló viviómetros en vivo, o sea, viviómetros en los asientos de la maquinaria pesada. Instaló 20 viviómetros a 20 máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un trabajador dijo, mi espalda, latigazo, ¿no? Iban a la pantalla y decían, pero la vibración estaba igual y está bajo el límite máximo permisible. ¿Has sentido dolor en verdad? Porque tu asiento está bien. Entonces el trabajador, bueno, no, creo que sí. Entonces un par de casos pasaron, el seguro no los cubrió porque no tenían nada, regresaron a su puesto de trabajo, y en el descanso nomás, ¿no? Y se acabó. O sea, de los $30.000 que gasta la minera en este tema de los latigazos, con el vivímetro en tiempo real, se bajó a $1.000, $1.500 como máximo en todo el año. Y ahorita estamos haciendo con esta minera todo un programa de ergonomía con la finalidad de reducir estos $270.000 que faltan, ¿no? La minera vio una inversión al toque. Dijo $29.000 de ahorro. En 2 años recuperó, en un año recuperó la inversión de los 20 millones al toque. Entonces, miren qué importantes son estas medidas. Entonces, cuando este sector se proponen mejoras ergonómicas, tradicionalmente se piensa en realizar cambios de equipos y herramientas, pero la experiencia muchas veces, como les contaba, nos dice que las mejoras y cambios relacionados con el tipo de organización del trabajo, tales como la asignación de tareas durante el día dentro de un equipo de trabajo o secuencia de tareas, suelen ser muy útiles. Hay muchas soluciones que podemos dar que tienen que ver como cómo organizar el trabajo. Para acabar, ya que estoy con la horita, sorry por el tiempo, a veces me pongo a hablar y bueno, me quedó tiempo. Tenemos el tema de trabajo administrativo. En trabajo administrativo también se puede hacer un diagnóstico ergonómico, ¿no? También tenemos un tema de trabajo remoto y trabajo administrativo en el diplomado, donde vemos el cuestión ergonómico de Corinca, vemos cómo es la herramienta y vemos el tema de mobiliario, del tema ergonómico en administrativos. Por ejemplo, en este diagnóstico ergonómico que he realizado en más de 58 empresas peruanas, más de 7.000 trabajadores, vemos lo que le decía de la postura sedente prolongada. Las personas que suelen pasar más de 2 horas sentadas mientras trabajan tienen 96% de molestias musculoesqueléticas y es el 46%, el 42% de los trabajadores del Perú. Mientras que las que menos, o sea, se ponen de pie más tiempo en la hora, más de una vez por hora, tienen solamente 68% de molestias musculoesqueléticas. Vamos a ver que los principales sectores son cuello, con más del 70%, y lumbar, casi muy cerca, con 65%. Pero principalmente este 11% que tiene más de 30 días y este 7% que tiene siempre la molestia son casos críticos. Igual en lumbar, este 11% que tiene la molestia más de 30 días y este 7% son casos críticos, que siempre tiene la molestia, ¿no? Entonces hay que revisar a estos trabajadores. ¿Y cómo podemos revisarlos? Primero, a través de su mobiliario.
Por ejemplo, no muchos trabajadores tienen la pantalla al borde de los ojos, un 37%. No muchos trabajadores usan el apoyo lumbar, un 43%. No muchos hacen pausas activas, un 17%. Bueno, lo que hacen pausas activas una vez al día o dos veces al día no sirven, no disminuyen la molestia musculoesquelética, cerca del 40%. Solamente los que hacen pausas activas cada 2 horas o cada hora si tiene una disminución de su molestia muscular. ¿Qué tenemos que hacer? Sensibilizar, pues a los que no hacen, que hagan una vez al menos. No sirve, pero al menos ya está sensibilizándose en el hábito. Una vez, a veces hagan cada 2 horas y 2 horas hagan cada hora. Solo así vamos a poder disminuir molestias musculoesqueléticas en el trabajo administrativo. Y también utilizamos ahora la inteligencia artificial, aparte del REV, aparte de la norma de la ISO. Y de esta manera podemos analizar los puestos de trabajo y podemos analizar críticos. Por ejemplo, este puesto de trabajo es una máquina que no está a la altura de la vista, como pueden ver, y un 40% riesgo alto en cuello porque no está a la altura de la computadora, a la altura de la vista, ya sabe. A todos aquellos que están con celular hoy día y están en posición encorvada, hay que hacer su ejercicio de cuello al final para evitar la molestia musculoesquelética en el cuello. También lo vamos a aprender. Pero algunos temas como las pausas activas, cómo se hace un programa de ergonomía para administrativos, con información para sensibilización, económicos en uso de dispositivos móviles, el test NEC, que es un trastorno musculoesquelético. Les voy a enseñar también software de pausas activas que hemos creado, ¿no? Todo para un administrativo. Y bueno, ya para acabar, el último tema que quería tocar es cómo sirve la ergonomía para reducción de la siniestralidad, ¿no? Vamos a ver también en el curso el tema de enfermedad ocupacional y el tema del nexo causal, para poder hallar el nexo causal dentro de un puesto de trabajo y saber si en verdad existía el peligro ergonómico que ocasionó la enfermedad ocupacional. Estos casos vamos a desarrollar en clases, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una cocinera que hacía trabajos de picado, movimiento repetido, que tiene un síndrome del túnel carpiano, ¿no? Con un sueldo de 2.500. Y luego del informe médico y el informe del nexo causal, de que tiene un diagnóstico, un síndrome del túnel carpiano, y se demuestra que es un cocinero, por lo tanto, si hay una relación causa-efecto, pero se demuestra a través del monitoreo ergonómico OCRA. Acá están los peligritos del peligro de OCRA: frecuencia, fuerza, postura, medidas complementarias como vibración, todos los que vimos, ¿no? Físicos, mecánicos, recuperación y duración. Entonces, voy a saber cómo analizar estos factores de riesgo o cada uno de estos peligritos del peligro para sacar el índice OCRA. Si es aceptable, si es muy leve, si es medio o si es alto. Y de esta manera poder calcular, por ejemplo, en la parte de posturas, ¿no? Ver la postura forzada y de la mano dedo tiene una puntuación y de esta manera poder calcular el nivel de riesgo. Por ejemplo, para el caso de esta cocinera se lo 29, como es mayor a 20 o alto, sí puede causar la enfermedad. Acá, por ejemplo, el criterio de causalidad según el método NIOSH. ¿Hay evidencia de la enfermedad? Sí. ¿Hay datos? ¿Hay evidencia de la exposición? Sí. ¿Hay validación de testimonio? Sí. ¿Hay otros factores relevantes? Sí. Por lo tanto, según el método NIOSH, es una enfermedad. Y como es una enfermedad profesional, debe ser cubierta. En este caso, la trabajadora ganaba 2.500 soles, equivale a unos $800, menos, a unos $600, y recibió una indemnización, pero tiene que seguir trabajando en la empresa, de unos $3.100 más o menos. Y bueno, es el curso que termina el curso con una frase de Granger: la ergonomía debe adaptar el entorno a las necesidades físicas del hombre, ¿no? Como hemos visto, tenemos que usar la ergonomía para justamente disminuir las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Gracias, queridos amigos. Gracias, Carlos, Verónica, Javier. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.